Bienvenidos a todos. Soy Dave de Código Trading. Para Dave, el tema hola, de buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edgardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te ha ¿Todo ido? bien? Todo bien, todo bien. Sí, ya conectado aquí. Genial. Bien, Bueno, pues Dave, quiero agradecerte por este espacio que nos has brindado y la idea es pues tener como una pequeña introducción a todo lo que es la manipulación y lo que sucede en los mercados, como habíamos hablado, sí, para sí. que esto sea una serie de formación para las personas que, como acabas de mencionar, darles una pequeña guía para que sepan cómo enfocarse. Entonces haré una primera parte más teórica y una segunda parte donde vamos a trabajar un poco y explicaré de forma muy simple mi estrategia, pensando que puede haber gente pues que no conoce de nada ni ha visto nunca. Entonces lo haré muy básico y operaré un poquito la estrategia, pero muy en plan formativo con el simulador en el Nasdaq 100 en M5. Entonces, como el canal es de futuros y como sabéis mi especialidad es el Forex, pues vi interesante que para las demostraciones que haga aquí las haré en futuros, porque realmente un tercio de mis alumnos son de futuros. O sea, tengo la mayoría, sería unos 2/3 que vienen de Forex y aproximadamente un tercio de ellos vienen de futuros y lo aplican para futuros y les funciona igual porque yo también la tengo, la estrategia probada y backtesteada en lo que es futuros. Entonces, sobre el tema de la manipulación habréis oído mucho el tema de que se dice pues que Forex es el mercado más manipulado, que en Forex tal, que si Forex cual. Entonces, en la penúltima publicación del blog estuve comentando una manipulación que fue muy famosa y que conllevó una sanción de 11,5 millones por parte de la Comisión de Comercio de Futuros, que justamente es una manipulación en futuros. Entonces, ¿en qué consisten las manipulaciones en futuros? Pues consisten en manipular mediante la colocación de órdenes fantasma, diríamos, que es, pues que, por ejemplo, el precio está por aquí y ellos pues meten un paquete de órdenes en este punto y la gente dice, ostras, mira qué volumen que hay aquí, pero estamos hablando de un paquete muy heavy, estamos hablando de muchos millones. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues muy simple. La gente en toda esta zona, pues si trazan un nivel aquí, dicen si me rebota aquí, o si les hace cualquier estructura por esta zona, como ven que hay todo eso, preparan órdenes para ir bajistas. Por ejemplo, aquí, porque es una tendencia bajista. Y la manipulación que hicieron, que fue gestada por Bank of America y se hizo pues a finales del mes de junio, y pues lo que sucedió es que este paquete de órdenes, cuando el precio se acercó aquí, lo quitaron. Y entonces, ¿qué pasó? Que hicieron un movimiento muy grande del precio, pero no por sus órdenes, sino por lo que provocaron a través del volumen. Entonces, las manipulaciones acaban afectando al precio, pero ¿por qué acaban afectando el precio? Porque nacen del volumen. Entonces, lógicamente el volumen acaba afectando el precio, porque si tú metes un montón de órdenes aquí creando un volumen desproporcionado, que cuando el precio llega ahí lo quitas, es una manipulación. Entonces, ¿qué sucedió? Que Merrill Lynch Commodities acabó, que fue el que cometió esta manipulación, acabó pagando una multa monetaria de 11,5 millones a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que es un acuerdo que acordaron. Esto con el tema de los futuros, pero la multa que llegaron a pagar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue de 20... Uy, se me ha puesto esto muy, muy gordo ahora. Fue de 25 millones de dólares. Entonces, de manipulación hay en todos los mercados.
Y yo no digo cuál es mejor o cuál es peor, o si hay mercados buenos o malos. O sea, podríamos más o menos estar de acuerdo que lo que son las opciones binarias sí que es un tema aparte, porque ahí es más parecido el funcionamiento de una casa de apuestas o una cosa más tipo una apuesta, porque no tienes gestión, ¿no? Pero poniendo aparte este mercado, todos los otros están manipulados. Entonces lo que sucede es que en futuros, al igual que en los otros mercados, se manipula a través de lo que es el volumen, y en cambio en Forex, al no estar centralizado, se tiene de mirar el tema del broker. Si tú tienes un broker de poco fiable y no has mirado muy bien al elegir el broker, en el mercado Forex te encuentras pues que el propio broker te puede estar manipulando por el hecho de no ser un mercado centralizado como en el caso de los futuros. Normalmente lo que sucede es eso que os he dicho. Se pone un volumen desproporcionado en un punto concreto y ese volumen acaba siendo ficticio porque nunca se ejecuta en ese volumen. Eso acaba haciendo que la gente que realmente sí que quiere operar y controla el volumen, cogen eso. Entonces, a mí personalmente no me afecta el volumen porque yo no lo uso. O sea, yo solamente me fijo en el precio. Entonces, las manipulaciones que se hagan en el volumen acaban afectando también al precio, pero no es lo mismo porque no es que estés cayendo en la trampa del volumen, que te pueden hacer en cierto momento. Y entonces os voy a explicar muy brevemente en qué consiste mi estrategia. Supongamos que esto es una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Y está en este punto. ¿Yo qué hago? Pues busco que haga una trampa. ¿Una trampa qué es? Pues una trampa es que el precio, en lugar de retroceder hasta aquí, siga retrocediendo más y pinche aquí. Eso hace que la gente empiece a pensar que esto se puede ir para abajo. Pero yo considero que eso es una trampa y lo que quiero es ir para arriba. Espero que haya un giro de vela, entonces lo espero en una zona concreta, que es, tengo un porcentaje en el que quiero que gire, porque si ya me va hasta aquí abajo no entro. Es en una zona que después cuando estemos veréis que es entre el 5 y el 50%, y diréis, ¿y de qué 5 y qué 50 estamos hablando? Pues de contando que este movimiento es el 100. Esto sería el 100%, el movimiento de lo que es la trampa, desde el nivel al extremo este, de esta subida de tendencia, y aquí busco entrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay un porcentaje, una mayoría de veces, que es muy poca, la de veces que esto se va en la dirección que yo quiero, pero lo que acaba haciéndote ganar, ya sabéis que no únicamente es el porcentaje de entrada, es también la gestión que haces una vez estás dentro. Entonces, si en este punto de aquí me acaba marcando un giro, yo entro ahí y entro alcista. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues que hay gente que, por ejemplo, si hacen trailing stop, han puesto el stop loss aquí y al hacer esto les hace saltar el stop. Después hay gente que a la que rompe este nivel se empiezan a poner bajistas. ¿Qué sucede? Que llegados a este punto está como engañando a nivel de análisis a la mayoría de personas, haciendo saltar en estas pilladas a muchos stops. Y ahí es donde me monto yo cuando ya han hecho saltar todo eso en la dirección menos obvia, que es la alcista, porque muchos pueden pensar que esto ya, este rompimiento del último mínimo que ha marcado este máximo, ya puede empezar a caer. Pero en ese caso, pues yo considero que eso es un engaño del mercado y mi especialidad son las trampas. Entonces yo esas trampas, cuando las he backtesteado en futuros, he tenido en cuenta cosas como el volumen, el order flow y muchos temas de estos. Y he acabado encontrando que no mejoraban mi estrategia. Entonces, eso no significa que el volumen o el order flow no funcionen para otros comportamientos del mercado. Simplemente es
que este comportamiento, si yo aquí le sumo, es que en este punto quiero que haya un pico de volumen que supere tanto por ciento, o quiero que el order flow me esté marcando aquí que hay un gran nivel de órdenes. No. Si tengo en cuenta eso, no me da un mejor resultado, ni tampoco peor, ¿eh? Simplemente filtro menos entradas, pero si entonces digo, vale, ahora miro cómo han ido las entradas que no he tomado al filtrar, pues me dan el mismo resultado a nivel estadístico de grandes números. Entonces, por ese simple motivo, lógicamente en Forex no me miro el volumen, pero cuando he hecho backtest en futuros tampoco me lo miro por este motivo precisamente. Entonces, lógicamente hay mucha gente que trabaja de otras maneras, y yo lo que no estoy diciendo es que la mía sea mejor o la de otros. En todos los mercados y en todas las operativas de traders profesionales son rentables. Entonces, cada cual tiene que encontrar lo suyo, y es lo que comento, ¿no? Que no hay mercados buenos o malos, hay traders buenos o malos, y también hay brokers buenos o malos. Entonces, claro que hay unas manipulaciones institucionales, como la que os he comentado, que acaban manipulando el precio de cualquier activo, pero después hay mercados como el Forex que, si eliges un mal broker, pues también te acaban manipulando y acabas mal parado. Entonces vamos a ver esto ya en un gráfico. Y como os he dicho, he preparado para el Nasdaq 100 en M15, he hablado con Edgardo y él me ha comentado pues mercados que os podrían interesar. Y bueno, yo en realidad en las clases lo que sucede es que hay gente que trabaja con Forex y hay gente que trabaja con mercados de futuros, índices, etcétera, o acciones. Entonces, cada cual, al estar en la academia, bueno, si queréis información sobre lo que es la academia, aquí en códigotrading.com también os dejo el link, porque aparte de los cursos de la academia, aquí tenéis el link en el chat, aparte de los cursos que pueden ser ya con mentorías y aulas virtuales que son de pago, que son estos de aquí, aparte de esto hay formación gratuita aquí. El curso Código A con 30 vídeos, que es el de iniciación, y el curso Código B con más de 100 vídeos. Entonces tenéis el link por si a alguien le interesa mi forma de trabajar, y aquí lo tenéis. Os lo he dejado en el chat. Entonces, de los alumnos que ya serían Pro, Élite y VIP, los que ya han pagado, que les hago aulas, es totalmente práctico, porque yo siempre comento que esto es como un deporte, ¿no? Entonces, es como si para jugar al fútbol te lees muchos libros y miras muchos jugadores buenos cómo juegan. Hay un momento que toca saltar al terreno de juego. Y si no estás por aquí jugando, pues por mucho que estés en la gradería, mirando cómo lo hacen los otros, nunca lo consigues. Y eso me lo encuentro mucho, ¿no? Que la gente se sorprende porque a la que accede a la academia ven que todo es práctica y que hago coger el control a los alumnos. Normalmente pues se dividen las sesiones de 1 hora por media hora cada alumno. Eso se va estipulando para que todos vayan estando trabajando en las clases, y yo hago como hacen los entrenadores en el deporte. Yo estoy aquí y los que están jugando son los alumnos, y yo voy corrigiendo, voy marcando errores, cosas que se puedan mejorar, ayudando y todo eso. Y también pues no solo a nivel técnico, sino también incluso a lo que es a nivel más de psicotrading, de temas de motivación, porque ya sabéis que esta carrera, pues cuando ya se empieza y se quiere ir en serio, hay momentos donde uno quiebra y se quiere rendir, y ahí pues es también muy importante el papel de un mentor. Entonces, partiendo de que el trading es totalmente práctico, y hasta que no haya un día que el 80% de tu día lo dediques, un 8 no, un 80, lo dediques a practicar, ya sea en un simulador
en una cuenta demo o en una cuenta real. Entonces, aquí vamos a trabajar con el simulador, que para mí es el primer paso y como hoy es muy básico para gente que no conoce mucho la estrategia ni mi forma de trabajar, pues vamos por el inicio. Siempre estás simulando igual que los pilotos de avión, que también es una carrera de desempeño, igual que los deportes. Con el simulador lo que hacen es pues ganar muchas horas de vuelo, mucha práctica, incluso puedes en el simulador, haciendo el símil con los aviones, pueden practicar lo más difícil de volar, que es aterrizar y despegar, ¿no? Entonces, una vez están volando, a veces es muy aburrido controlar un simulador de vuelo porque ya simplemente es poner una marcha de crucero e ir tirando. Y aquí pasa igual. Aquí, en la cuenta demo o real, a veces te estás un montón de rato esperando, igual pierdes 2 horas y en 2 horas has tomado 2 o 3 entradas. Que no está mal para intradía, ¿eh? Pero en esas 2 horas podrías haber hecho 50 o 100 entradas, ya depende de la práctica que tengas. Entonces, claro, al principio eso te da una fortaleza y además si esa simulación la utilizas como backtest, te da una fortaleza psicológica muy grande porque además ya con 100 datos no, pero cuando ya tienes 1000 y de 1000 en adelante, eso a nivel estadístico ya empieza a ser representativo como para tener unas estadísticas de cómo funciona la estrategia y si funciona o no funciona, porque eso es otro tema. Entonces, partiendo de que esto es totalmente práctico, cogemos este simulador que se llama Forex Tester 4. En principio nació para Forex, pero se ha hecho muy popular. Es un simulador mucho más potente y mejor. Bueno, eso de mejor son opiniones. Para mi gusto es mejor que todos los que van con otras plataformas, pero eso ya depende también del mercado. Pero en el caso, por ejemplo, del Forex, los que hay para MetaTrader, hay un problema que es el tiempo. O sea, tú aquí tienes que acelerar y frenar, poner pausa, se te escapa y ya estás viendo las velas del futuro y eso no es una simulación muy seria porque es un poco que haces trampas al ver el futuro. Entonces, este simulador con el espacio avanza una vela y con la de borrar retrocedo una vela. Y eso, pues a lo mejor vosotros en futuros también conocéis otros, pero, a ver, quitar las cámaras. Es importante que no tengáis webcams puestas porque estoy grabando el vídeo y después quedará mal porque se taparán partes del gráfico. Pues eso, decía que con este simulador pues yo realmente trabajo muy bien y ahora mismo, se me ha ido, ahí. Y ahora mismo, la última actualización ya, si vamos al centro de datos, bueno, sí, ya tiene para bajar lo que son criptos, futuros, índices. Aquí en añadir, pues puedes añadir, por ejemplo, futuros, pero bueno, estáis más acostumbrados a índices, que aquí están pues todos los índices habidos y por haber, SP500, Nasdaq 100, y después lo que son acciones, stocks de Estados Unidos, pues aquí te puedes bajar todas las acciones habidas y por haber, y ahora mismo ya tiene miles de mercados. Entonces, yo trabajo con este simulador, el simulador es de pago, pero bueno, por si os interesa, pues os dejo el link porque para alumnos o sea, si se hace desde del link de código trading, pues está por debajo. Ahora mismo está 199, si vais a la web oficial de Forex Tester, y aquí lo podéis encontrar por 179 si a alguien le interesa el simulador. La versión básica, pues para temporalidades un poco más altas es suficiente y es un pago único de por vida. Ya si queréis gráficos de ticks y tal, pues ya tendríais que coger una suscripción. Pero bueno, vamos ya a operar en el Nasdaq 100 y así acabaréis de entender un poco lo que es la estrategia, porque si yo voy diciendo que esto es todo práctica y que es como un deporte, que es una carrera de desempeño, y hasta que no se consigue dedicarle la mayoría de vuestras horas a practicar, que es aburrido y estáis solos y no socializáis, pero practicar horas y horas y horas
primero de simulador, y cuando tienes 10 años de simulación y la estrategia te ha funcionado 10 años y sacas estadísticas de las medias de cada año y tal, y ya te pones en demo y después en real o directamente en real con una cuenta pequeña, para mí, desde mi punto de vista, yo no conseguí la rentabilidad hasta que hice eso. Por eso yo transmito eso. Seguro que hay otras maneras de llegar. Después hay otro tema. Antes de ya empezar, el tema del tipo de trading. Seguramente estáis acostumbrados al discrecional y yo soy cuantitativo. Entonces, ¿qué significa cuantitativo? Eso que os digo. Yo no meto un solo euro si no tengo 10 años de backtest de la estrategia en el mercado que quiero operar en real. Entonces, el discrecional es otra manera de trabajar que es más como que que se confía en lo que te dice un tema de análisis y tal. Claro, yo cuando empecé a backtestear en serio, me di cuenta que el análisis técnico, pues más del 90% de lo que yo he backtesteado, que salen los libros famosos de análisis técnico, de chartismo y de todo eso, más del 90%, eso por sí solo no da una probabilidad. Me sale 50-50. Entonces, ¿cómo me sale 50-50? Claro, algo cuantitativo es porque voy 1 a 1, o sea, yendo a un R. Pero ahí es la manera cuantitativa de ver si un comportamiento tiene una probabilidad a tu favor. Porque si lógicamente pongo el take profit a 5 Rs, ¿qué pasará? Pues que en lugar de 50-50 me dirá que hay un 20% de TPs, aproximadamente, y un 80% de stops. ¿Pero qué sucede? Que eso no es malo. ¿Por qué? Porque estos TPs son 5 veces más grandes que los stop loss y la estrategia puede también ser rentable. Pero a nivel cuantitativo, para ver si un comportamiento tiene una probabilidad mayor, pues se acaba buscando el 1-1, ¿no? Que vendría a ser un poco más como una opción binaria, ¿no? De decir, vale, ¿para dónde dispara esto? ¿Para aquí o para allá? Entonces, yo soy trader cuantitativo, me baso totalmente en el backtest y no confío en nada. O sea, a mí todo lo que me decían, y estuve años en los cursos, en los libros, en vídeos de YouTube, pues perdía dinero hasta que dije, vale, conocí el tema del backtest y el análisis cuantitativo y dije, vale, voy a ver si esto que me está enseñando realmente funciona. Y ostras, cogía 1000 eventos y decía, pero si esto me da un rango o esto me da pérdidas. Y ahí veía pues que de esa desconfianza de empezar a analizar datos, pues que la mayoría de cosas no me funcionaban. Y ahí empecé a quebrar y a planteármelo todo, porque como sabéis, bueno, podéis saber algunos, una cosa que crea mucho hater y mucha controversia es que tengo estrategias donde está más cerca el TP que el stop loss. Y eso, la gente me dice, pero es que todos los libros y en todos lados encuentro que solo se puede ganar si buscas un TP lejano y un stop cercano. Y claro, yo en los libros también leí eso, pero cuando me puse a backtestear, pues el backtest, cuando yo, por ejemplo, backtesteo, ¿qué pasa si entro aquí, si hay un cambio de color? Bueno, ya ha habido un cambio de color, bueno. Si yo me pongo a backtestear, entrar aquí porque me ha roto este nivel, ¿qué me encontraba? Pues me encontraba al realizar backtest que un 50% de las veces se iba aquí, un 50% de las veces se iba ahí y que no sacaba el agua clara. Y sobre lo que estaba yendo, que ahora me he ido un poco del punto donde estaba, porque estaba también controlando que no se hubiera activado ninguna cam y también mirando el chat y tal. Bueno, en resumen, en cualquier caso, el análisis me hizo ver que, pues si yo entro en este punto, ya me he vuelto a encontrar, me daba pues que en esta zona no era rentable, toda esta zona no era rentable poner el take profit, y a partir de ir un poco más lejos, aquí me daba una zona óptima, después volvía a empeorar, después por ejemplo, esto es sobre 5 Rs, en lo que yo recuerdo en la trampa
sobre la zona de 5 era el óptimo, después sobre 10 Rs volví a ver un punto óptimo y claro, cuando me quité los bloqueos me di cuenta que en la zona negativa, por ejemplo, a 0,5 Rs, volví a ver un punto óptimo. ¿Y qué sucede aquí? Pues que casi todos son, o sea, hay un porcentaje muy alto de TPs y muy pocos stops. Y ahí es cuando yo le añadí gestión de decir, vale, no voy a dejar que llegue a stop. Si hay un cierre de vela al 50% del stop, cierro la operación con una pérdida parcial de medio stop o una sexta parte de stop, bueno, un porcentaje de stop. Y ahí pues empecé a desarrollar técnicas que en esa zona negativa me daba, pero no significa que no dé en esta. Simplemente es que mucha gente pues escribe teorías y escribe libros y tal, partiendo de lo que han hecho otros. Entonces, claro, en este mercado, si más del 90% de la gente que empieza, bueno, son lo típico, una de eso de los 3,90. Si el 90% de la gente que empieza en los 90 primeros días pierden el 90% de la cuenta, señal que lo que han aprendido, o su psicología también puede ser mala, pero en general, que ellos han tenido confianza en algo que estaba escrito o mirado en un vídeo o en un curso y que eso no debe funcionar. Entonces, hasta que no coges y haces un backtest, no te das cuenta de lo que realmente funciona. Porque confiar en lo que te ha dicho otro y meter tu dinero ahí, pues yo también lo hice, pero ahora lo veo tan en plan, pero ¿cómo pude confiar en lo que decía un libro o decía un supuesto formador o un vídeo de YouTube y coger esa estrategia y tener fe a muerte como para quebrar mi cuenta ahí, ¿no? Pues eso sucede en esto. Y bueno, hay gente que se rinde por el camino y yo, por suerte, todas las pérdidas que pude tener inicialmente acabaron revirtiéndose porque acabé siendo un profesional y viviendo de esto. Pero yo entiendo pues, que mucha gente se pierde por el camino, porque si no encuentras algo a lo que agarrarte, que en mi caso fue el tema del análisis cuantitativo y backtestear, pues es normal que suceda eso. Vale, vamos ya a operar. Aquí ha habido un gap. Eso es algo pues que para los que vengáis de Forex no estáis acostumbrados a ver estos gaps así, a no ser que sea el fin de semana, pero en mercados como índices, o sea, los futuros, pero esto es un futuro de un índice, o futuros de acciones o acciones directamente, pues se ve más porque son mercados que cierran y abren cada día. Después hay mercados como las criptomonedas que todavía es más exagerado que el Forex, porque el Forex cierra el viernes y abre el domingo por la noche. Pero las criptomonedas no cierran nunca. Entonces el Bitcoin todavía es más raro el tema del gap, porque hay gaps, aunque no se cierra un mercado, pero son gaps pues de este tamaño. Son cosas así. Este tipo de gap pues es más habitual cuando hay cierres. Vale, pues vamos a ver si encontramos la primera trampa. De momento todo esto partiendo de este gap, no veo nada muy nítido ni muy claro. Entonces vamos avanzando. Vale, aquí podría haber una primera trampa, pero vamos a ver si realmente cumple. Os he dicho que yo utilizo el tema de que esta pillada, respecto de este tamaño, que sería el total, pues que esta pillada suponga entre un 5% y un 50%. El 50 es la mitad, ¿no? Que si esto lo giro para aquí, pues sea el 50. Entonces, ¿cómo mido eso? Con una herramienta que se llama Fibonacci, que yo lo tengo configurado a mi manera. Entonces, por si alguien lo quiere configurar de este modo, pues le paso
los parámetros. Aquí los tenéis. Podéis sacar una captura de pantalla y así tenéis los parámetros de Fibonacci tal como los tengo yo, que no son como vienen de serie. Vale, ¿qué sucede aquí? Pues que no llega al 5%. Entonces me diréis, ¿por qué voy aquí? Pues ese es otro tema que si tengo que explicar dónde trazo niveles y dónde no, pues me voy a alargar mucho y hoy tengo que hacerlo muy básico. Entonces, en este punto de aquí, aunque no sea extremo, hay un cambio de color. Hay una vela tipo doji, pero que no es blanca, es negra. Entonces, cuando hay un cambio, también tomo el nivel. Yo ya veía que en este extremo seguro que no me daba trampa. Entonces, lo que son los cambios de color, también los tomo como niveles, o si no, lo que es un pivot menor. Entonces, un pivot menor podría ser, por ejemplo, este. Con esto ya es un pivot menor. ¿Y qué sucede? Es pivot porque la vela anterior y posterior, la de delante y la de detrás, la liberan. ¿Qué significa que la liberan? Pues que este punto queda solo aquí abajo, porque estos dos están más arriba. Si esta mecha llegara aquí, entonces no. O si esta mecha llega por aquí, tampoco. Pero no voy a entrar en profundidad en los niveles porque es un tema ya un poco más complejo. Entonces, lo que voy a hacer es ir avanzando. Vale. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ahora podría dar una trampa. El tema es el siguiente. Esto, si apiñamos, está más bajista que alcista ahora mismo. ¿Verdad? Después de estas bajadas, esta bajada sí, esta sí. Es como que la fuerza está en las caídas y aunque aquí he cogido un poco de rango, bueno, parece más fuerte así. Pero, por otro lado, también podemos ver pues que lo último que está haciendo no es muy fuerte. Ha hecho como este rango un poco bajista, pero después ha roto para arriba. Ahora ha roto para abajo. Si veis, esto ha sido una ampliación de dinámica. Entonces, tomar esta trampa alcista no es descabellado para ir hasta aquí. Así que podemos tomar esta primera trampa si cumple con todo. Entonces vamos a analizar los parámetros que tiene que cumplir. Pongo el Fibonacci y vemos que entre el 5 y el 50 está, que son los niveles verdes. Los otros de momento nada. Hace un cambio de color, con eso tengo bastante. ¿Cambio de color qué es? Pues que pasa de bajista a alcista la vela, ¿eh? O sea, hace una vela de un color y la siguiente del otro color. Y pues podemos tomar entradas. Entonces yo tengo varias maneras de operar las trampas, no solo una. Ya os he dicho, hay una que trabajo con el stop lejos, otra con el stop más cerca. Entonces, en este caso voy a poner el stop cerca y vamos a hacerlo tan simple como ir al extremo de la trampa. Para simplificar, partiendo que es vuestro primer contacto, supongo, de la mayoría, conmigo y con la estrategia que trabajo, así que lo hago muy simple. Y además lo hago entrando a mercado, lo más simple posible. Pero ya os digo que las cosas simples si funcionan en trading, perfecto, no hace falta complicar. Porque al final cuando pones 25 indicadores en un gráfico, te da una falsa sensación de seguridad. Y yo empecé a tener eso, de decir, no, cuando se alinea todo seguro, y no, lo backtesteé y cuando se alinea todo, 50-50. No había una probabilidad mayor. Entonces ahí es cuando empecé a decir, vale, si con indicadores no encuentro, pues voy a poner el precio al desnudo a ver si soy capaz de con lo más simple encontrar algo. Vale, hemos dicho que iríamos a extremos. Así que yo cojo el extremo de arriba, porque la trampa, bueno, primero pongo el stop en el otro extremo y le digo que un 1% base, un 1% por operación. Él al poner el stop ya me calcula lo que tiene que poner este programa. Entonces, ¿cómo hemos puesto el stop? Pues una trampa no deja de ser como un triángulo. ¿Y qué hemos hecho? Arriba el take profit
y abajo el stop loss, porque estamos considerando que esto es un engaño del mercado, que la gente aquí se está poniendo diciendo, vale, ahora en un retroceso me pongo para que baje. Por ejemplo, hay muchas maneras de analizar y mucha gente que entra en otras direcciones. Además, hay muchos time frames que dan señales muy diferentes a las que te puede dar aquí que estamos en M5. Vale, pues estamos dentro y vamos a dejarlas sin gestión. O sea, ya sabéis que se puede mover a empate una operación, pero vamos a dejarlas vivas lo más simple posible. Entonces voy avanzando velas, ya sabéis que esto es un simulador que yo avanzo cuando quiero avanzar. Vale, pues ya me ha dado un take profit, podía haber ido para abajo y saltar un stop loss, no, eso ya veréis que seguro que tendremos algún stop, y más de uno. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos ganado más de lo que hubiéramos perdido. ¿Por qué? Porque esta distancia, desde la entrada hasta el stop, es más pequeña que esta distancia, que es la que hemos obtenido. Más o menos es 3 veces más grande que esto. A ojo estoy diciendo. Pero no estamos yendo a un ratio fijo. Si os habéis fijado, estamos trabajando la estrategia muy simple, que es cuando me da la trampa, en un extremo el stop y en el otro extremo el TP. Y unas veces esto será 3R aproximadamente, otras veces en trampas más grandes puede ser 5 Rs, en algunas puede ser solo 2 Rs y que sea una trampa pequeñita. Y también depende, es el ratio de dónde ha dado el giro, porque si la vela blanca fuera aquí abajo, pues esta distancia respecto a esta serían 5 Rs en lugar de 3. O sea, no solo es el tamaño de trampa, sino el punto de entrada. Entonces, vamos a ver si alguien tiene alguna duda, puede escribir por el chat sobre algo concreto o algo que comentar y lo podemos ver. Entonces, vamos a ver, vale. Aquí puede estar dando una nueva entrada, pero en este caso bajista. Es parecida a la que nos ha dado alcista, pero aquí es bajista. Entonces, estamos en un punto de dualidad. No es que haya una cosa muy nítida de que el precio desde aquí venga haciendo así y digamos, no, solo busco para abajo. Claro, con todo esto, este rango que aquí ha abierto, si veis, estos puntos se habían comprimido y ha ido abriendo, ¿no? Haciendo como un embudo. Entonces, con todo eso, para mí no hay una tendencia clara y puedo entrar en cualquier dirección. Pues vamos a hacer lo mismo. ¿Qué hacemos en este punto? Pues cojo una orden, en este caso es una venta, el 1%, pongo el stop loss en el extremo, que sería la pérdida, y el take profit en el otro extremo. Y es una venta. Y entonces vamos a ver lo que sucede. Mira, pues un stop loss. Pero ¿qué pasa? Que como estamos trabajando con una estrategia donde estamos ganando más cuando ganamos que cuando perdemos, pues comparado con este TP, este stop es pequeño. Como podéis comprobar, seguimos en positivo. Hemos empezado con 10.000, un TP nos ha dado 10.388 y ahora esto. ¿Eso qué significa? Que con esta estrategia puedo tener un 70% de stop loss y un 30% de TP y que me salga muy rentable la estrategia. Esto no se trata de ganar a nivel de porcentajes, ¿no? Porque a veces a mí la gente muy novata me dice, pero ¿qué porcentaje de acierto tienes? Y yo normalmente para quebrar digo un 20. Y dicen, ¿cómo? Sí, un 20, pero mira mi cuenta. Tengo en la web, tengo en el apartado resultados, tengo mis cuentas auditadas y ahí puedes ver cuentas que tienen la mayoría de las operaciones perdedoras y van para arriba. Y aquí es cuando les explicas este detalle. A ver, que ahora sí que ha habido preguntas. Entonces, cuando no hay una tendencia clara y hay un cambio de color de vela, sí, o sea, cuando está en rango me pongo en cualquier dirección. ¿Hay alguna cámara? O, si hay alguna cámara, quitadla de webcam.
porque puede molestar tanto a los que están en directo como después la grabación de esta aula virtual. Buenas noches, Juan, que dice que ha llegado tarde. ¿Quién más? ¿Hay cámaras? Es que, a ver, ¿cómo es que no las veo? Ahora no hay, ¿no? Vale, pues vamos a seguir. No me es clara la estrategia de entrada, pero la entrada es o un cambio de color. Cambio de color es que era una vela alcista y después una bajista, eso es para entrar bajista, y aquí era una bajista y a continuación un alcista y hemos entrado alcistas. Hay otro caso que es un martillo, una vela martillo que tiene todo el cuerpo aquí, da igual el color, esta sería para entrar bajista, y una vela martillo en la otra dirección para entrar alcista. Esto es lo que es el gatillo ya dentro de la estrategia. Vale, vamos a continuar y ya veo la siguiente. Aquí tenemos una ya de un tamaño superior a las anteriores y, como podéis comprobar, acorto un poco los niveles de trampas pasadas para que no distraigan. Mira que trabajo con pocos niveles y con el gráfico desnudo comparado con otros, pero aún así soy muy obsesivo en que todo sea muy simple y limpio. Aquí tenemos. Vale, ¿qué sucede? Pues que ahora tenemos una de más grande. Aquí tenemos un nivel, es por pivot y cambio de color. Entonces no solo voy al extremo, sino que también en puntos intermedios, como podéis comprobar, también las tomo. Entonces, esta es una trampa más grande, que está formada por 2 movimientos en el lado izquierdo y 3 movimientos en el derecho. Yo lo mínimo que le pido es que en un lado tenga 1 o 2 movimientos. Si hay 3, como aquí, y aquí también hubiera 3 en este lado, pero hay 2, si en este lado también hubiera 3, no la tomaría. ¿Vale? Entonces, todos esos parámetros, sé que en una sesión de 1 hora es difícil entender, pero bueno, es una primera pincelada y ya lo iremos viendo. Entonces vamos a tomar esa entrada, es una venta y lo mismo, ¿dónde va el stop? Al extremo, estamos vendiendo al extremo de la trampa. ¿Dónde va el TP? Al otro extremo, que es este, y un 1% y es una venta. Entonces aquí el ratio es bastante bueno, es muy exagerado. Esta distancia respecto a esta, pues claro, aquí perdemos 1 y aquí ganamos como 6 o por ahí, o 7. Si lo estoy diciendo a ojo. Pero bien, entonces, nada, hemos dicho que las dejamos correr. La de aquí hemos tenido una pérdida y a ver qué sucede ahora. Si sigue subiendo y se va al extremo, pues podemos volver a tener pérdida, pero entraríamos arriba. Vale. Vale, otra entrada. ¿Qué deberíamos hacer para tomar otra entrada? Pues la primera la pongo en empate, así ya es como si no estuviera dentro, ya no hay doble riesgo, y ahora mismo pues tomo este nivel que me está marcando otra entrada en la misma dirección que la anterior. Pensemos que de la anterior estoy dentro, o sea, aquí está la entrada y he puesto el stop loss aquí para no perder, para hacer un break even. Y aquí tengo el take profit, ¿vale? Estamos en el mercado Nasdaq 100 en este año, pero en el simulador, o sea, es este año, pero no es ahora mismo hoy, porque a nivel formativo, si estuviera ahora mismo hoy, pues a lo mejor solo tomaríamos 2 entradas y a mí me gusta aprovechar al principio y para entenderlo todo, pues usar el simulador. Vale, pues vamos a tomar esta segunda entrada, que también es una venta, el stop al extremo, el take profit en el mismo punto que la otra o en la trampa. Aquí, cuando hay casos así de dualidad, pues allá ya
se puede ver si estás operando esta o simplemente haces una reentrada de la mayor. Entonces podemos hacer una reentrada de la mayor, de buscar que los dos take profits estén aquí. Eso ya depende un poco de cómo parametricéis al milímetro los parámetros cada uno en la estrategia, porque mis alumnos acostumbran a coger mi estrategia como punto de partida, pero se la adaptan un poco a su gusto. Lo importante es backtestearla 10 años para ver que a tu gusto funciona también. No meterte ahí a poner dinero y quebrar la cuenta y después decir a ver qué ha pasado. Vale, vamos allá. Vale, después de todo esto puedo bajar este stop loss aquí. Ya en caso de que se retroceda, pues gano este trozo de una y de la otra pierdo muy poco. Y eso es lo que se llama un trailing stop. Supongo que conocéis. Vale, pues dos TPs. Ha habido un gap y se ha ido directo a TP y a lo mejor nos ha arrastrado un poco. No hemos tenido tanta suerte. Porque cuando hay gaps lo que pasa es que si el TP estaba aquí, pues como abre aquí abajo te arrastra hasta aquí y el beneficio es todavía más grande. Pero eso también puede pasar con los stops, ¿eh? No solo pasa en positivo, sino también en negativo. Y aquí hemos pasado a 12.126 porque ha sido una operación muy buena de 2, porque ha dado reentrada. El ratio de la primera, al ser una trampa grande, ha sido muy heavy. Entonces, bueno, a ver, ahora hago un poco de caso al chat porque he estado haciendo estas operaciones sin mirar. No me es clara la estrategia de entrada. ¿En qué punto no es clara? O sea, si cuando hay un tema que es el trazado de niveles y es cuando en uno de los niveles trazados me hace una pillada entre el 5 y el 50, que eso se mira con el Fibonacci, si cambia de color, que es lo que está haciendo aquí, entro. Entonces no tiene mucho más secreto. No sé muy bien si puedes explicar en qué punto o si quieres activar un momento el micrófono. Eduardo dice, ¿sería en cualquier marco de tiempo? Sí. A ver, yo personalmente estoy acostumbrado en day trading trabajar en M15 porque como trabajo Forex, pues Forex y en otros mercados pasa lo mismo. Lo único que hay algunos que no son tan jodidos al hecho de bajar. Pero el hecho es que en los backtests me daba que ya bajando por debajo de M15 las cosas empeoraban de resultados. Entonces para day trading M15 y para swing H4. La mayoría de mis alumnos pues trabajan en una de esas dos, pero hay alguno que no. Hay alguno que todavía hace el swing en una más grande, como el diario, porque por su trabajo H4 no le va bien. Hay alguno que en lugar de M15 pues me baja hasta M5, también hay alguno de H1, pero yo tengo backtesteado en todas las temporalidades principales y funciona hasta M15 muy igual en todas, a la que ya bajo de M15 no, porque también hay el otro tema. Cuando te vas al TIC, al M1, al M2, esas cosas, ahí los robots de alta frecuencia y el trading algorítmico con robots y tal es el rey, porque hacen operaciones de milisegundos y hay muchas que no se ejecutan, que eso también ensucia mucho el volumen. Entonces, no significa que ver el precio del pasado te permita prever el futuro y el volumen no, simplemente que en ese caso pues hay mucho volumen falso debido a los robots. Y aunque no mires volumen, en el precio también hay mucho más ruido, cuesta mucho más ver los análisis y todo. Entonces, es una opinión mía, pero opinión basada en mis resultados de los backtests y tengo muchos miles de eventos backtesteados en muchas estrategias y mercados y temporalidades y siempre se me repite lo mismo. En H4 diario los resultados son X y a la que voy bajando siempre es un pelín peor. El tema es, vale, es un pelín peor, pero sigue siendo rentable y como hay más entradas le puedo sacar más provecho a fin de año. Bueno, depende del caso.
y también depende de hasta dónde bajas. Ahí vi que el punto óptimo para mi manera de trabajar de abajo era M15, ya más abajo de eso no. Entonces yo, ni en esta estrategia ni en todas las que he backtesteado, he encontrado si he podido ser rentable, por ejemplo, en M1. Ahí, en M5 sí que ya sí. Pero M1 o el famoso tick, lo que yo he backtesteado es lo más aleatorio que hay. Es como el mercado, bajo mi punto de vista cuantitativo, es aleatorio, pero cuando más subo de temporalidad, menos aleatorio es. Y empiezo a encontrar cositas que rompen esa aleatoriedad, pero muy poco. O sea, no para hacerse millonario partiendo de una cuenta de 1000. Estamos hablando de una aleatoriedad que si tienes muchísimo dinero te permites ganar. Entonces, ¿te permite sacar un sueldo? Sí, pero con 50.000, 100.000, 200.000 de partida. La otra cosa que vi que no era verdad era lo de que te venden muchos brokers o cursos, de que, sobre todo brokers, que con muy poco puedes ganar mucho. No, no, no. El mercado del trading es al revés. Es con mucho dinero ganar muy poco. Es partiendo de una cuenta muy grande, con una cosa con muy poco riesgo y muy estable y conservadora, sacarle muy poquito. Entonces, ¿por qué esos que te venden que se puede ganar tanto en el mercado con tan poco no están en la lista Forbes en primera posición? ¿Por qué el que está en tercera posición es Warren Buffett, que solo hace un 30% de media al año durante los últimos 40 años? Pues a lo mejor, yo no lo sé, a lo mejor sí que existen, pero a lo mejor no existe esa gente que duplica cada 3 meses o cada mes, o yo he escuchado de todo. Entonces, yo, bueno, no quiero opinar al respecto, simplemente es bajo a mi backtest, no lo que he leído en un libro o he visto de que ha dicho alguien, no, bajo mis backtest, que es ciencia, es matemática y estadística, me dan eso, y yo me baso en eso, en que el mercado cuanto más abajo más aleatorio, pero arriba también es muy aleatorio, no es que arriba pases a tener un 80% de probabilidad a tu favor porque estás en diario o en mensual o en semanal, no. Estamos hablando de que es que no me ha llegado nunca ninguna probabilidad con cientos de backtests que tengo a ser suficiente como para ganar en opciones binarias. O sea, acabo ganando por temas de gestión, de o cortar pérdidas y dejar correr beneficios en esta estrategia, o al revés, tener stops muy cercanos con, TPs muy cercanos con stops lejos y gestionar en esos casos con un flotante un poquito más elevado. Entonces, eso, bueno, es un punto de vista, tampoco es que lo mío sea la única manera, simplemente es yo, en cierto momento, llegué, gracias al backtest y las matemáticas y la estadística, a esas conclusiones. A los parámetros de Fibonacci me piden. Mira. Uy, que se me va. Ahí. Editar Fibo, aquí tienes los niveles. Esos niveles sirven para Forex Tester. Entonces, ya os he dicho que el Forex Tester, pues os dejo el link. Podéis bajar una versión demo donde tenéis un mes de data. Aquí tenéis el link. Y bueno, después ya pensáis si a alguien le puede interesar tener la versión de pago. Entonces, para intradía con la demo ya puedes cacharrear un poco. Claro, si vas a diario a hacer una simulación en diario con una demo que tiene un mes, pues solo tendrás 20 y pico velas. No te servirá de mucho. Pero bueno, si es para intradía ya te sirve para cacharrear un poco. Por ejemplo, aquí en M5 con un mes de data tienes muchas operaciones. Y además si lo operas todo, si no paras en horario nocturno ni nada, estos son los parámetros. Vale, a ver, ¿alguna otra pregunta? La estrategia se aplica en horario de mercado, los rangos se pueden generar en cualquier momento. La estrategia cuando... perdón, eso es Miguel, que está dando respuesta. Con Forex Tester se puede testear en gráficos de ticks. EverTick, minuto, M5, en principio, estas son las temporalidades y no sé si después puedes crear otras, como por ejemplo no hay el M2,
el M5, o sea, los 10 minutos. Claro, ya si puedes crear, lo tendría que cacharrear. Yo tengo un vídeo de YouTube que os dejaré ahora. Ahora os pongo el link. Vale, os dejo el link en el chat y en este vídeo es un tutorial de Forex Tester, justamente de este programa, pero no profundizo tanto como para ponerme en el tema de si se pueden crear nuevos marcos temporales. Pero supongo que sí. Entonces, en ese vídeo tenéis un tutorial si os interesa este simulador. Entonces, lo bueno que tiene este simulador es que el historial de la cuenta, cuando terminas, ahora solo tenemos pues 4 operaciones, hemos tenido 3 TPs y un stop loss, y en total hemos pasado de 10.000 a 12.000 con un 1% de riesgo por operación. Podemos exportar el historial en Excel y a través de ahí pues nos sirve como backtest. Podemos sacar conclusiones, pulir la estrategia, hacer lo que sea a nivel estadístico y matemático. Entonces, bueno, habéis visto un punto de vista diferente, supongo, a lo que estáis acostumbrados. Supongo que estáis más acostumbrados al trading discrecional, también al uso de indicadores, porque cualquier cosa que no sea el precio es un indicador, ya sea el MACD, el RSI o también el volumen, order flow, cualquier cosa que le añadas al precio es un indicador o una media móvil. Entonces yo trabajo con el precio al desnudo y solo trazo el nivel de trampa y utilizo el FIBO para ver si me cumplen los parámetros. Y supongo que, bueno, no es lo que estáis más acostumbrados y me baso en el análisis cuantitativo, que significa que no me creo nada de lo que encuentro por ahí. Si yo no lo cojo y científicamente lo backtesteo y saco unas estadísticas y resultados, no pongo un euro en juego. Juan dice que en herramientas, opciones, marcos temporales, ahí se puede personalizar. Herramientas, opciones, marcos temporales, añadir marco temporal, correcto. Pues aquí puedes decir, por ejemplo, el M2 que no existe, mira, ya lo hemos creado. Ahora tenemos la gráfica de 2 minutos. Y también, del mismo modo, podemos eliminar. Al igual que crear, eliminar. Muy bien visto. Gracias por la ayuda, Juan. En el reloj de al lado de la pausa es más fácil. Pero en el reloj este salen los que ya existen. Entonces, lo que hay en herramientas, opciones, es para crear de nuevos. Es más fácil cuando ya lo has creado, exacto. Vale, pues bien, en principio daremos por finalizada el aula virtual. Como ya os he dicho, acabará colgada en YouTube con vuestro permiso. Y bien, espero que os haya gustado esta otra manera de ver el mercado. Ya os digo que no hay una de buena o una de mala. O sea, si es gente profesional, traders que se ganan la vida, cada cual tendrá su manera y uno se la puede ganar de forma discrecional, otro de forma cuantitativa, otro trader se la gana en futuros y otro en índices y otro en Forex, cada cual en lo que está especializado. Entonces, yo lo que más trabajo es Forex y después futuros. También en el canal de YouTube tengo ya bastantes vídeos donde trabajo futuros, tanto futuros de índices como he hecho hoy, como futuros de acciones, como futuros de criptomonedas. Incluso quiero trabajar algo de futuros de divisas, porque también hay el futuro de la divisa. Y bien, ya sabéis, el canal os lo paso ahora mismo, en eso no había pensado. Aquí está. Os paso el link del canal. Bueno, lo escribo. youtube.com/código trading. Ahí tenéis el canal de YouTube, es donde acabará esta aula virtual también colgada un día de estos. Y bien, espero que os haya gustado. Cualquier cosa también sabéis que tenéis, os estoy escribiendo, código
trading.com, código bien escrito, vale. Tenéis también lo que es la página web, que desde códigotrading.com pues podéis ver y chafardear todo lo que queráis. Sabéis que en la web existe en Academia, estos son resultados auditados, que es otra de las cosas, o sea, en otro de los temas que me quiero diferenciar es en el hecho de mostrar resultados auditados, y también hago mucha pedagogía de eso, de que si el mundo de la inversión, los fondos de inversión y todo eso, lo único que le sirve para darte un solo euro es que le enseñes una cuenta auditada, ahí yo me hago la pregunta, ¿por qué en la formación la gente no pide lo mismo? O sea, si yo me voy a un fondo de inversión diciendo, mira, aquí tengo un vídeo de YouTube donde opero en vivo, en una cuenta real, y durante 3 meses, y el fondo me dirá, muy bien, pero yo quiero tenerla auditada esa cuenta, o sea, el vídeo puede estar trucado, puedes haber hecho cualquier cosa. Entonces, ahí es cuando yo también digo, vale, en mi momento yo caí y me gasté dinero en formaciones que de poco o de nada me sirvieron. Y ahí es cuando yo digo, a ver, ¿por qué cuando ya entré en el mundo profesional con fondos de inversión y empecé a ver cómo iba todo, es cuando me pregunté, ¿y por qué yo cuando empecé en la formación no hice eso? O sea, si alguien me hubiera dicho, mira que tu mentor sea profesional, que no se gane la vida vendiendo cursos, que sea un mentor que vive de hacer trading y además forme. Entonces, ahí yo también hago mucha pedagogía del tema de las cuentas auditadas, y por eso tengo cuentas auditadas en mi web, para demostrar que el que se forma conmigo, pues se está formando con alguien que vive de esto, no alguien que se dedica a enseñar lo que ha aprendido en libros o en otros cursos y que no ha logrado la rentabilidad. Entonces, ¿cómo se puede saber? Aquí tenéis el curso gratuito dentro de Academia, de iniciación. ¿Cómo se puede saber si alguien es rentable? Pues que os enseño su cuenta, no hay más secreto. O sea, todo lo demás al final se puede trucar. O sea, todo lo que sale en YouTube, con lo que han mejorado los efectos especiales, ¿cómo no se va a poder trucar cualquier cosa que se cuelga en YouTube? Entonces, lo único fiable es eso. Y yo, sin señalar a nadie, porque ya dije que no señalaría otras academias a partir de ahora, pero sin señalar a nadie, hago pedagogía y os recomiendo, pero podéis hacerme caso o no, os recomiendo que antes de pagar una formación miréis que la persona sea rentable. Entonces lo mejor es escribirle y decir, ¿me puedes enseñar cuentas tuyas auditadas? ¿Me puedes mostrar tus resultados para cerciorarme de que realmente eres un profesional? Porque claro, no quiero gastar dinero si lo que eres es alguien que aprendió trading, no consiguió ser rentable y se puso a vender cursos para ganar pues de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, con eso creo que os he explicado toda mi filosofía, el tema de que trabajo con el trading cuantitativo, la parte crítica en verso a lo que son los mentores y los gurús y los que prometen que con muy poco dinero puedes ganar mucho y no te muestran ninguna cuenta auditada ni te demuestran nada. Y bueno, y mi forma de operar, que supongo que es diferente de lo que estáis acostumbrados. Así que lo dejamos aquí, damos por finalizada el aula